Hace 50 años, la NASA encontró algo en Marte que habría sorprendido al mundo entero si alguna vez te lo hubieran contado. La misión se llamaba Viking, un par de módulos de aterrizaje gemelos cuyo objetivo principal era buscar vida extraterrestre en el planeta rojo, y fue el primer aterrizaje exitoso en Marte. Lo que Viking vio allá afuera iniciaría una controversia que sigue ardiendo dentro de la NASA hasta el día de hoy. Porque sí encontró señales de vida, pero la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de eso. Y hay una razón extraña por la que los marcianos nunca aparecieron en tus libros de texto en la escuela. Primero, necesitas entender que la NASA estaba pasando por una etapa extraña a mediados de los 70. Los alunizajes del Apolo acababan de terminar, la carrera espacial contra la Unión Soviética se había ganado, y ahora la Agencia Espacial Estadounidense tenía que averiguar cómo sería su siguiente capítulo. Pero había un gran problema. Con el fin de la rivalidad de la Guerra Fría vino un recorte masivo al financiamiento de la NASA. El plan original para la década de los 70 se conocía como el Programa de Aplicaciones Apolo. Se suponía que esto sería una extensión de los alunizajes que avanzaría hacia el siguiente gran destino en nuestro sistema solar, Marte. Y la NASA usaría todo lo que acababan de aprender en la Luna para enviar personas al planeta rojo. Ahora, desafortunadamente, las nuevas restricciones presupuestarias hicieron que esta idea fuera imposible de seguir desarrollando. Pero Marte seguía llamándonos y la necesidad humana de explorar no nos permitiría dejarlo atrás. Así que se elaboró un nuevo plan. En lugar de una gran misión, la NASA lanzaría 2 vehículos pequeños, ambos idénticos, cada uno compuesto por una sonda orbital y un módulo de aterrizaje robótico. Eso les daría 2 oportunidades de éxito y la posibilidad de explorar varias regiones de Marte al mismo tiempo. Ahora, también debes entender que el planeta rojo seguía siendo un lugar muy misterioso en aquellos días. Sabíamos cómo se veía desde la distancia, pero no había información concreta sobre lo que se encontraría en la superficie. La primera sonda de la NASA que sobrevoló Marte se llamaba Mariner 4 en 1965. Mientras pasaba, Mariner devolvió 22 imágenes borrosas en blanco y negro de la superficie del planeta. En 1971, la NASA lanzó una segunda sonda, Mariner 9. Esta se convertiría en la primera nave espacial en orbitar con éxito otro planeta. Mariner 9 operaría el tiempo suficiente para mapear casi toda la superficie de Marte. Descubrió por primera vez las tormentas de polvo globales del planeta y formó la base de información con la que la NASA estaba trabajando mientras se diseñaba la misión Viking. Así que en ese momento sabían que Marte parecía ser un planeta desértico y árido. La idea de encontrar hombrecillos verdes allá abajo ya había desaparecido hace mucho, pero eso por sí solo no significaba que no quedara nada vivo. Era claro por las imágenes de satélite que el agua había fluido en Marte en algún momento del pasado antiguo. Podían ver formaciones que eran inconfundiblemente similares a los cañones y deltas de ríos de la Tierra, lo que significaría que hubo un tiempo en que nuestros 2 planetas no eran tan diferentes. Y no hay razón para pensar que el agua simplemente desapareció de repente de la superficie marciana. En teoría, se habría retirado lentamente durante cientos de millones de años, dándole a la vida muchas oportunidades para adaptarse y evolucionar frente a un clima cambiante. Los instrumentos a bordo de los módulos Viking estaban diseñados para investigar 5 pilares clave de la ciencia, siendo el más importante determinar si hay o alguna vez ha habido vida en Marte. Gracias a ZocDoc por ayudarnos a todos a cuidar mejor de nuestra salud. El 20 de agosto de 1975, Viking 1 despegó a bordo de un cohete Titán Centauro desde Cabo Cañaveral, Florida. Viking 2 le siguió el 9 de septiembre. La idea era que Viking 1 intentara aterrizar primero y luego, fuera exitoso o no, los ingenieros de la NASA pudieran usar esa experiencia para perfeccionar su enfoque con Viking 2. Los sitios de aterrizaje se eligieron usando imágenes del Mariner 9, uno en la región conocida como la Cris Planitia y otro en Utopia Planitia. Esa palabra significa llanura plana o área baja, pero la usamos específicamente cuando hablamos de otros planetas y lunas en el sistema solar. Es como una forma de distinguir si estás hablando de un lugar en la Tierra o de un lugar en el espacio. Nos dice que la NASA estaba buscando el lugar más seguro posible para aterrizar. Recuerda que solo tenían fotos de Marte desde muy lejos, así que no tenían idea de cómo sería la textura de la superficie.
Podría ser arena suave del desierto o rocas volcánicas irregulares. Estas sondas costaron más de $600 millones para diseñar y construir en los años 70. Para que te des una idea, cada misión individual para llevar hombres a la Luna costó aproximadamente la mitad de esa cantidad, y solo las unidades de detección de vida de Viking costaron $300 millones. Así que esto no era algo en lo que se pudieran permitir equivocarse. El 19 de junio de 1976, después de un viaje de 11 meses por el espacio, Viking 1 llegó a la órbita de Marte. Desde aquí, el orbitador comienza a tomar imágenes de la superficie para precisar el lugar exacto de aterrizaje en Cris Planitia. A esta distancia, una señal de Viking tardará 19 minutos en llegar a la Tierra. Así que el 20 de julio, cuando el primer módulo de aterrizaje se separó de su orbitador y comenzó el descenso a Marte, todo tuvo que ser controlado de manera autónoma por una computadora compacta de los años 70. Esto fue algo bastante importante. Aunque los módulos lunares del Apolo tenían computadoras de vuelo a bordo, a menudo se equivocaban, y en la mayoría de los casos, terminaba siendo el piloto humano a bordo quien dirigía la nave para lograr un aterrizaje exitoso. Así que había mucho en juego con este sistema automatizado, y tenía un trabajo difícil que hacer. Después de usar los propulsores a bordo para salir de la órbita, el módulo de aterrizaje va a comenzar a entrar en la atmósfera marciana, usando una carcasa aerodinámica con un escudo térmico para protegerse y empezar a reducir algo de velocidad. Durante este tiempo, la investigación científica ya ha comenzado. El módulo de aterrizaje está midiendo activamente las condiciones en la atmósfera superior del planeta, mientras atraviesa el cielo marciano envuelto en llamas. La NASA ya tenía una buena indicación de que la atmósfera de Marte iba a ser delgada. Nunca habían visto nubes sobre la superficie, solo tormentas de polvo que podían durar meses. Así que no es sorpresa que incluso después de caer en caída libre hasta una altitud de 6 kilómetros, el Viking 1 todavía se movía a 8 veces la velocidad del sonido. Fue en ese momento cuando se desplegaron los paracaídas. En aproximadamente 45 segundos, el módulo de aterrizaje había reducido su velocidad a poco más de 200 kilómetros por hora. Esto es lo mejor que los paracaídas pueden hacer en Marte. No pueden reducir la velocidad lo suficiente para un aterrizaje seguro. Simplemente no hay suficiente aire para hacer resistencia. Así que, a una altitud de 1.5 kilómetros, los paracaídas se separan y los motores de aterrizaje se encienden. Viking tiene 6 propulsores de aterrizaje dispuestos en 3 grupos de 2 alrededor del borde de la plataforma. Esto se hizo para distribuir el escape sobre un área más amplia y causar menos alteración al suelo debajo. Después de otros 40 segundos, el módulo de aterrizaje ha reducido su velocidad a solo 8,5 kilómetros por hora y se produce el primer contacto con la superficie marciana. Las patas tienen pequeñas sondas incorporadas que se extienden más allá del pie, así que una vez que la sonda es empujada hacia arriba por el suelo, eso activa el apagado de los motores. Luego hay una caída final y un impacto con la superficie que es amortiguado por los amortiguadores en las patas de aterrizaje. Dentro de los primeros 25 segundos después del aterrizaje, Viking 1 comenzó a transmitir su primera imagen de la superficie marciana. Ahora, si te preguntas cómo enviamos imágenes como esta desde Marte a la Tierra en los años 70, es una buena pregunta. Estas cámaras eran diferentes a cualquier cosa que hayas usado, pero funcionaban más como una máquina de fax, que supongo que si tienes menos de 40 años, probablemente tampoco hayas usado. Pero escaneaban la imagen de arriba a abajo en líneas verticales delgadas, convirtiendo la luz en frecuencias eléctricas y moviéndose de izquierda a derecha, hasta que habían escaneado toda la imagen. Por eso verás estas barras verticales y alteraciones en algunas de las imágenes. Luego, las frecuencias se transmiten a la Tierra usando ondas de radio, donde se convierten de nuevo en luz, la cual se expone en un negativo fotográfico, y después se imprime en papel usando el mismo proceso que en esas viejas tiendas de revelado de 1 hora. Y así fue como descubrimos en 1976 que Marte se veía así. El sitio de aterrizaje del Viking 1 resultó ser una combinación de arena desértica y rocas volcánicas irregulares. Al mirar alrededor, es increíble que esta cosa haya aterrizado de manera segura sin volcarse. Ahora, por asombrosas que fueran estas imágenes de la superficie, la verdadera pregunta seguía sin respuesta. La unidad de detección de vida de Viking utilizó 3 experimentos diferentes para intentar identificar señales de microbios alienígenas. Todos comienzan usando un brazo robótico que se extiende desde la plataforma de aterrizaje. Luego se inclina hacia abajo y recoge una pequeña muestra de material. Luego, la muestra se depositaba en un mini laboratorio científico robótico que operaba dentro del módulo de aterrizaje. La primera prueba se llama experimento de intercambio de gases. Básicamente, solo le están dando al suelo marciano una gota de agua con algunos nutrientes disueltos. Y luego monitorean si se libera algún gas nuevo de la muestra.
con la idea de que si los microbios están consumiendo los nutrientes y bebiendo el agua, entonces van a crear un subproducto de ese consumo. Básicamente eructando y tirándose gases y cosas así. El resultado de esta prueba fue positivo, con oxígeno y dióxido de carbono liberándose de la muestra. Esto es prometedor, pero podría ser un resultado falso proveniente del CO2 y oxígeno existentes en la muestra que simplemente se liberaron con el agua. Lo siguiente es el experimento de liberación pirolítica. Esto es básicamente exponer la muestra a CO2 y luz ultravioleta para buscar cualquier rastro de fotosíntesis, que es la forma en que las plantas extraen energía de la luz solar. El resultado de esta prueba fue una señal positiva leve, pero sin indicios claros. Y luego, el número 3 es el experimento de liberación marcada. Esta es una versión más precisa del primer experimento. También utiliza una gota de agua con nutrientes disueltos, pero esta vez la comida ha sido expuesta a una pequeña cantidad de radiación. Entonces, la idea es que si la muestra libera gas CO2 después de ser expuesta al agua y ese gas muestra señales de ser radiactivo, entonces tuvo que haber sido creado por los nutrientes convirtiéndose directamente en gas, y lo único que podría hacer eso sería un organismo biológico vivo. El resultado de esta prueba en Viking 1 fue claramente positivo. Así que eso significa esencialmente que los extraterrestres están confirmados. Y cuando Viking 2 aterrizó en Utopia Planitia en septiembre de 1976, realizó exactamente la misma serie de experimentos y obtuvo exactamente los mismos resultados. Positivo para vida. Pero entonces, ¿por qué tanta gente nunca ha escuchado esto antes? ¿Y por qué todos los libros de texto de ciencia dicen que no hay vida en Marte? Bueno, los 3 experimentos de los que acabamos de hablar fueron diseñados para identificar los subproductos de la vida, que es lo que necesitarías para confirmar que algo realmente está vivo en este momento. Pero había otro experimento a bordo del Viking llamado cromatógrafo de gases espectrómetro de masas, y este se usa para detectar los componentes básicos de la vida. Ahora, en teoría, si tienes la base correcta y tienes el resultado positivo, entonces lo que falta en el medio deben ser microorganismos alienígenas. La forma en que el cromatógrafo de gases hacía esto era tomando una muestra de suelo y calentándola a una temperatura de 500 grados Celsius. Esto vaporizaría la muestra, y luego el espectrómetro de masas identificaría todas las diferentes moléculas y compuestos que flotaban en el vapor. Lo que esperamos encontrar aquí son moléculas orgánicas. Básicamente, eso es cualquier combinación de átomos de hidrógeno y carbono. Pero más específicamente, cadenas largas de carbono e hidrógeno enlazados. Estas son las estructuras a partir de las cuales se construye toda la vida biológica. Y eso es lo único que ninguno de los módulos Viking pudo encontrar. Sin compuestos orgánicos no hay vida. Al menos según los parámetros del experimento de la NASA, que fueron intencionalmente estrictos y no dejaron espacio para interpretación. Porque lo último que la NASA quería hacer era salir públicamente y decir: oigan, estamos bastante seguros de que probablemente hay extraterrestres vivos en Marte. Una declaración así tendría efectos muy profundos en la comprensión humana de la vida como la conocemos y de nuestro lugar en el universo, y por eso no había lugar para un punto medio. O los resultados eran 100% positivos en todos los aspectos, o simplemente se consideraba que el resultado era inconcluso. Aunque el hombre que diseñó el experimento de liberación marcada para Viking, el Dr. Gilbert Levin, creía firmemente que había visto evidencia clara de vida en los resultados y se mantuvo convencido de esto por el resto de su vida. Ahora, lo que encuentro más interesante de todo esto es que en las 5 décadas desde Viking, la NASA ha enviado 5 módulos de aterrizaje más a Marte, y ninguna de ellas ha intentado replicar el experimento de liberación marcada. Ahora, personalmente creo que eso es un poco raro. Y para hacerlo aún más extraño, los siguientes rovers de la NASA han identificado compuestos orgánicos en Marte con un 100% de certeza. Este descubrimiento fue realizado por el rover Curiosity por primera vez en 2014. Encontró un hidrocarburo llamado clorobenceno preservado dentro de una muestra de roca marciana. Luego, en 2018, el mismo rover encontró aún más en una muestra de lutita. Y luego, otra vez en 2025, Curiosity encontró hidrocarburos de cadena larga en otra muestra de lutita. Estos eran increíblemente similares a las estructuras orgánicas sobre las que se construyen los ácidos grasos. Piensa en omega 3 y omega 6.
Y se cree firmemente que los ácidos grasos fueron un ingrediente clave en la sopa primordial que dio origen a las primeras moléculas orgánicas aquí en la Tierra. Entonces, tienes hidrocarburos o carbohidratos mezclados con grasa, le agregas un poco de proteína y ahí tienes una dieta equilibrada para un organismo vivo. Así que, cuando la NASA concluyó en 1976 que Marte no tenía los componentes básicos para la vida, estaban equivocados. Y si no se hubieran equivocado, entonces habrían declarado en ese momento, basándose en los experimentos que estaban realizando, que había vida en Marte. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, creo que necesitamos volver a Marte y empezar a buscar un poco más a fondo. Y si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Así que, así es como se verá realmente una ciudad humana en Marte. Haz clic en el recuadro en pantalla ahora.